¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAB es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Maltrato laboral en el sector público. Aumentan denuncias bajo la ley Karin. Preocupación por maltrato laboral en el sector público, ya que crece tras recientes casos vinculados a acoso y sobrecarga laboral, como la muerte de una funcionaria en el Ministerio de Hacienda, que supimos lamentablemente hace algunos días. Según datos del Servicio Civil, en 5 meses de la ley Karin se han registrado 5.214 denuncias por violencia, acoso laboral y sexual, con el 76% proveniente de mujeres. Los ministerios de Salud, Educación y Justicia concentran las mayores cifras, mientras la Dirección del Trabajo enfrenta demoras por la alta demanda investigativa. Esto ya a unos meses de la puesta en marcha de la ley Karin en nuestro país. Por otro lado, la encuesta laboral ENCLA 2023 reveló que el 19,9% de los trabajadores en Chile están sindicalizados, superando en promedio de la OCDE. Sin embargo, solo el 3,9% de las empresas cuentan con sindicatos, con una marcada concentración en grandes empresas y sectores como minería, 83,7%, suministro de electricidad y agua, 63,3%. El informe también destaca desigualdades de género, la prevalencia de conflictos laborales individuales y la percepción positiva sobre la negociación colectiva, mientras plantea desafíos de equidad y transformación digital y condiciones de trabajo. Bueno, justamente en este momento ya vamos a pasar a nuestra entrevista, nuestra segunda entrevista del día de hoy, que nuestra invitada me está mostrando algo. Justamente me está mostrando algo en el celular, ¿no es cierto? Claro, en este momento la ministra Janet Jara junto al ministro Mario Marcel están exponiendo justamente la reforma previsional en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Este tema, digamos, se aceleró un poco la semana pasada con de alguna forma el acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno acerca de los principales puntos con respecto a la reforma previsional, y ahora esta semana está en el Congreso viendo varios puntos más, ¿no es cierto? La semana pasada, digamos, hubieron varias indicaciones en este acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno, aumentar el alza de la cotización al empleador, ¿no es cierto? Y bueno, han pasado varias cosas al respecto. Lo importante es que avanza. Vamos a ver si se logra aprobar completamente en los próximos 9 días que quedan de enero, porque después viene lo que es el receso parlamentario. Volvemos en marzo, ¿no es cierto? Lo más posible es que hay algunas cosas que todavía estén en marzo, pero para explicar esto, decodificarlo, entenderlo, que a veces uno que es periodista de economía incluso no se pierde, ¿no es cierto? Hay periodistas de economía incluso mucho más específicos que están en este punto, y para eso estamos con Marcela Vera, que es economista de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Santiago. Marcela, ¿cómo estás?
Estoy muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Había estado hace unos meses atrás. Así es, sí. Comentando el alza en el salario vital, la idea de cómo poner esta concepción de salario digno y de esa manera poder también mejorar la situación que vive la gran mayoría de los chilenos que perciben ese salario. Tal cual. El salario mínimo. Tal cual. Ya, a ver, vamos decodificando un poco lo que está pasando con la reforma previsional, ¿no es cierto? Justamente ahora la ministra Jara está exponiendo, ¿no es cierto?, con el ministro Marcel en la Comisión de Hacienda, ayer estuvo en la Comisión del Trabajo también, del Senado, pero todo esto parte de alguna forma la semana pasada, el miércoles pasado, cuando se llegó a un acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno de varios puntos, ¿no es cierto?, para presentar esto, varias indicaciones para presentarla en el Congreso. Primero te quería preguntar, Marcela, ¿cuáles fueron de alguna forma esos acuerdos que se alcanzó entre el gobierno y la oposición para avanzar en la reforma de pensiones que se está presentando esta semana en el Senado? ¿Cuáles fueron los principales acuerdos? Mira, la discusión de reforma previsional uno la tiene que situar de esta manera. El Fondo de Ahorro de los Trabajadores y Trabajadoras es el fondo financiero más importante que tiene nuestro país. Claro. ¿Ya? En términos económicos productivos es el cobre, en términos financieros son los fondos de AFP. ¿Ya? Por tanto, es un botín que alcanza una cifra de un 61,8% como porcentaje del PIB. Uh-huh. Es así entonces como las administradoras de fondos de pensiones en realidad gestionan casi 3 veces más de los recursos que gestiona el Estado de Chile. ¿Ya? O sea, es un volumen de recursos que a ti te permitiría desarrollar cualquier tipo de sector productivo o innovación o proceso tecnológico o incluso de reactivación económica o de producción de empleo. Uh-huh. Por tanto, es un monto tan alto que el conflicto de intereses que se impacta en esta discusión es también muy grande. ¿Ya? Y en este sentido uno también tiene que ver esta discusión no como una ley cualquiera ni como una reforma cualquiera, sino que en definitiva es ese capital que nos permitiría como país poder avanzar o simplemente mantenernos en la actual situación en la cual nos encontramos. ¿Ya? Esa es un poco la discusión que uno tiene que observar cuando ve el tema de pensiones. Y hay veces que simplemente se toma esta discusión en torno a la pensión que otorga finalmente el sistema. Pero esa pensión hay que recordar que guarda relación con el crecimiento económico, con el desarrollo, con el nivel de productividad que obtenemos cuando se genera una industrialización, con el alza en los salarios que se produce y en la disminución de lagunas. Es decir, un tema está relacionado con el otro. Si nosotros usamos esos recursos para el beneficio del país, para el beneficio conjunto de la ciudadanía, entonces la gente no solo recibe buenas pensiones, sino que también recibe buenos sueldos. Y recibe sobre todo condiciones dignas a lo largo de su vida laboral. Porque es distinto recibir una pensión mínima, digamos, al final de tu vida laboral, a recibir toda una serie de beneficios de un sistema financiero que permite entonces generar las inversiones necesarias en el país y al mismo tiempo aumentar la rentabilidad. Uh-huh. Esa discusión hoy día en Chile lamentablemente se ha postergado nuevamente. Y entonces en torno a este acuerdo se están produciendo más bien consolidaciones del sistema que ha venido operando desde el 81 en adelante. Es decir, lo que podemos observar es que nos están resolviendo los nodos respecto sobre todo del conflicto de interés que hay en las inversiones que se realizan, porque es distinto que un Estado con todos los tipos de mecanismos de control, con la Contraloría Social que existe, con el voto que también tú puedes elegir a determinadas autoridades para que entonces rompan con los casos de corrupción. En cambio, en el nivel de AFP, nosotros podemos decidir dónde invierten, no. Y por tanto, ¿dónde invierten la gran mayoría de las AFP? En aquellos negocios relacionados. ¿Ya? Hay una amplia literatura respecto de esto, incluso hay un listado de muy pocas empresas que reciben estos beneficios. O sea, estamos hablando de que en vez de que las altas empresas, las empresas grandes reciban entonces los capitales para poder funcionar, industrializar y generar crecimiento económico, eso no ocurre. ¿Ya? Lo que sí ocurre es más bien la concentración de esos recursos en manos de muy pocas empresas, generando además un modelo de rentabilidad. Pero de rentabilidad no para los usuarios, sino que de rentabilidad para esos pocos negocios. Ya. Y ahora, esa es la discusión de fondo.
Claro, que uno tiene que alcanzar a ver. Ahora, en términos concretos de la discusión. Claro, vamos al acuerdo, ¿sí? ¿No es cierto? Porque el acuerdo de alguna forma, como dices tú, corta por el momento quizás esa discusión, ¿no es cierto? No está en discusión en el acuerdo del sistema de AFP, sino simplemente de cómo este sistema de AFP se va a ir modificando, mejorando las pensiones, y además insertándole más competencias justamente al sector privado. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos claves del acuerdo? ¿Ah? Bueno, mira, yo veo con harta preocupación este acuerdo porque primero es un acuerdo que consolida el sistema de AFP, ya le otorga una cotización aún más alta. Primero se habló en un 6%, ahora ya estamos en un 7%. Eso es un volumen de recursos adicionales de al menos 4.000 millones de dólares al año más para que las administradoras de fondos de pensiones puedan utilizarlo. Eso bajo entonces la idea de una rentabilidad muy baja. Estamos hablando de que en un momento cuando recién se estaba activando el mercado de capitales, como cuando tu negocio no tuvo capital y le diste capital y ahí crece, pero luego en realidad más bien tendió hacia la baja en términos de su rentabilidad, obteniendo entre 1, 3 y 5 dependiendo del fondo en el cual te encuentres y el periodo también. Es decir, una rentabilidad muy baja. Este acuerdo tiene varias aristas. En primer término, consolida el sistema de AFP. ¿Ya? Llevamos más de 20 años en esta discusión pública, llegamos en este momento a generar entonces un mayor traspaso de recursos a las administradoras de fondos de pensiones que tienen estos conflictos de interés, por tanto es una consolidación del sistema. En segundo término, se genera a cambio de eso, como una moneda de cambio, una pequeña alza en las pensiones. Esta pequeña alza tú podías haberla logrado vía presupuesto de la Nación, a través de la presentación que realizan todos los presidentes respecto de su ley de presupuesto. Podrías haber generado también una ley específica que entonces subiera las pensiones, ¿ya? ¿Qué parlamentario se hubiese atrevido a votar en contra de esa ley o a abstenerse? O sea, claro, sobre todo a puertas de una elección, eso era imposible. Por tanto, se hubiese aprobado igualmente un alza en las pensiones. Hay que recordar que el sistema hoy día no está garantizando pensiones mínimas. Lo que está otorgando en realidad es una pensión autofinanciada con mucha diferencia entre hombres y mujeres, 80.000, 150.000 pesos en el caso de los hombres, que por tanto estamos todavía bastante lejos, y entonces el delta lo cubre el Estado, ¿ya? Sí. El Estado cubre en realidad más o menos el 60% de los fondos que se requieren para pagar las pensiones todos los años, y por tanto en realidad el sistema de administración de fondos de pensiones funciona como una caja de recursos para poder lucrar con estos fondos para fortalecer sus negocios, y en cambio el Estado tiene que asumir la gran responsabilidad de pagar las pensiones que reciben los adultos mayores y que además son bastante bajas. Te quería preguntar, Marcela, ¿de qué forma este acuerdo que se llegó, ¿no es cierto?, y estas indicaciones que están ahora en el Senado, justamente disminuye esa brecha entre hombres y mujeres que tenía el sistema? De hecho, habla también de que se aumenta, ¿no es cierto?, o se disminuye las lagunas previsionales, ¿no es cierto?, y una serie de cosas. ¿Cómo se disminuye esa brecha? Sí, bueno, es que gran parte de esta discusión pública en realidad se ha hecho como una especie como de anuncios o de titulares de marketing político, pero cuando uno va a los documentos técnicos de la comisión que estuvo operando o a las indicaciones, en realidad uno no ve reflejado estos grandes anuncios que se hacen respecto de la disminución de las brechas. A mí me preocupa mucho que hoy día las mujeres estén recibiendo la pensión garantizada universal recién a los 65 años. La gran mayoría de las mujeres se jubila a los 60, y eso es porque las mujeres trabajamos no solo remuneradamente, sino que también al interior del hogar y en todo momento mientras cuidamos a las personas que nos acompañan. Por tanto, a los 60 años, obviamente, las mujeres tienden a pensionarse a esa edad y no reciben entonces este delta de pensión que le permite salir del sistema de autofinanciamiento, y que por tanto recién a los 65 años reciben esta pensión garantizada universal que sería, según este proyecto, 250.000 pesos. Claro. Actualmente con las indicaciones queda exactamente igual, o sea, no se reduce, digamos, esa problemática. Pero ¿cómo se financia ese incremento de la pensión de garantía universal, ¿no es cierto?, que estaba en 214
y a 250.000 pesos. Mira, yo coincido con todos los comentarios que han hecho respecto de los problemas de financiamiento que está teniendo esta reforma. O sea, a mí me parece que todavía no es suficiente que podamos decir como que vamos a generar un fondo y que de ese fondo entonces van a salir los recursos para poder entonces pagar las pensiones. Es un fondo que además todavía no está cimentado, que va a ser administrado por un ente estatal, y que por tanto tampoco nos da garantías de que no haya conflictos de intereses, malversación de fondos o problemas, digamos, de algún tipo fiscal. Entonces, a mí me preocupa mucho cómo se ha llevado esta discusión. Yo creo que habían muchas otras alternativas, incluso los proyectos anteriores eran mejores que este proyecto, hay que recordarlo. El presidente Sebastián Piñera había ofrecido 30% a capitalización individual, 3% a capitalización, 3% a reparto, y ese tipo de cuestiones, digamos, uno no las puede observar en este proyecto, es lo contrario, es una consolidación política del sistema, y eso a costa del beneficio de la gente. Respecto al tema de brechas que me preguntaba, incluso hay mecanismos en las indicaciones. Yo me leí el documento de indicaciones, son más de 110 páginas, y lamentablemente incorpora rangos, por ejemplo, como fórmulas de incentivo para que las mujeres se terminen pensionando a los 65 años. O sea, le damos este beneficio si usted se pensiona en un 100%, se lo otorgamos si es que usted se pensiona a los 65 años. Pero si lo hace a los 64, un menos porcentaje. Y a los 63, y a los 60, y entonces, y así va bajando. Entonces, ese tipo de cuestiones uno lo encuentra como una letra chica, ¿no? Porque mientras se está dando un anuncio de que va a haber un reconocimiento del trabajo, de cuidados que realizan las mujeres, ha sido un discurso del gobierno durante todos estos años y que lamentablemente no se consolida en sus indicaciones por parte, digamos, de Hacienda, de la DIPRES y del Ministerio del Trabajo. Eso es muy complejo, porque finalmente lo que uno puede observar en esta reforma es que tiene debilidad en varios términos. Tiene debilidad estructural, tiene debilidad en el pago de pensiones, hay un fondo de protección que produce esta ley, sin embargo, va a estar más o menos al arbitrio de cada presidente, porque según las indicaciones, si el presidente no presenta una actualización, entonces el beneficio se va a ir decreciendo progresivamente hasta desaparecer. Claro. O sea, estamos hablando de que ni siquiera estamos produciendo una reforma estable. Entonces, los pocos beneficios que uno puede observar con el otorgamiento, ¿verdad?, de esto, además con unos criterios de aplicabilidad muy difíciles de otorgar, son 10 años los que finalmente se bajaron de 13 a 10, pero distintos parlamentarios estaban solicitando que fueran 8 años para el otorgamiento de ciertos beneficios, y muy lamentablemente este tipo de rangos tampoco hoy día uno puede observar que son acordes con la realidad que padecen la gran mayoría de los chilenos. Y por último, es una reforma previsional regresiva, y lo digo muy claramente. O sea, a mí me gusta ser muy estricta y correcta en mis argumentos técnicos. O sea, no se trata de que si uno está a favor o en contra del gobierno de turno, se trata de poder evaluar un proyecto y ver si es que es lo que corresponde hacer técnicamente. Y lamentablemente este proyecto hoy día no reconoce la situación más vulnerable que padece la población. La población más vulnerable tiene economías informales, economías populares, que por tanto no tienen casi fondos en sus cuentas de capitalización individual. Estamos hablando de que el 67% de los chilenos tiene menos de 15 millones de pesos en sus cuentas. Para alcanzar una pensión de 250.000 pesos tienes que tener 50 millones de pesos. O sea, estamos hablando de digamos que la gran mayoría de la población no va a cumplir con ciertos requerimientos básicos para alcanzar una pensión mínima, y si esta pensión mínima no estás universalizándola, no estás otorgándola en la edad que corresponde, o sea, al momento de jubilar para hombres y mujeres, y al mismo tiempo estás generando todos estos mecanismos que afectan de forma negativa al sector que más precaria vida tuvo, lo que tú estás otorgando entonces es pensiones beneficios más difíciles de obtener para la población entonces que está en peor situación, ¿ya? Estamos hablando con Marcela Vera, economista de la Universidad de Chile, de la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Santiago, sobre justamente esta reforma de pensiones que está discutiendo hoy día en el Senado, que está exponiendo justamente los ministros la ministra Jara y el ministro Mario Marcel, y su opinión al respecto de cómo está quedando, cómo podría quedar
esta reforma. ¿Qué hay, Marcela, de este préstamo del aporte diferido con rentabilidad protegida? Sabes que me hiciste una pregunta antes que me gustaría comentar respecto de los actores. Porque la gran mayoría de los mercados, cuando tú ingresas más actores, tienden a bajar los precios, ¿ya? Así funciona oferta y demanda. Claro, que va a entrar, tú dices que te refieres que va a entrar el actor estatal. Van a estar, dentro del proyecto está la posibilidad de que se ingresen nuevos actores, es decir, aseguradoras, empresas financieras, cooperativas, y también este actor estatal, si es que en marzo presentan el proyecto y si es que se aprueba. Yo, sinceramente, soy poco optimista respecto de esa alternativa, pero sí se establece una amplia gama para que ingresen los privados. Y bueno, yo trabajé en la Fiscalía Nacional Económica haciendo un estudio precisamente sobre el sistema de AFP y revisamos desde el 81 en adelante, o sea, fue súper exhaustivo, tuvimos acceso a toda la información necesaria y ahí uno puede observar y reconstruimos todas las empresas que ingresaron al sistema. ¿Y cuál fue su trayectoria de sobrevivencia? Es decir, piensen que al principio muchas de las AFP eran cooperativas, estas pequeñas empresas, y también habían bancos y grandes empresas. Entonces, si uno observa toda la línea histórica, las más grandes lograron sobrevivir. En cambio, las más chicas quebraron porque no logran acceder a clientes de alta renta ni a un volumen de clientes muy importante. Entonces tienden a quebrar. Ya las AFP tienen economías de escala, es decir, mientras un volumen más alto, entonces son eficientes. Si no tienen un volumen alto de clientes, entonces en realidad caen en quiebra. Y cuando caían en quiebra, eran fusionadas por las grandes. Entonces, así se fue consolidando un sistema desde el inicio con 5 grandes operadoras. Y estas 5 grandes operadoras se fueron comiendo, digamos, a las más chiquititas, ¿ya? Llegaron a ser 22 empresas y luego terminamos en 5 empresas, y a las cuales se les sumó uno y modelo con este sistema de licitación de nuevos afiliados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, dado la historia que ya tenemos sobre el sistema de pensiones, que ingresen nuevos actores, en realidad lo que están facilitando nuevamente es la concentración del mercado de capitales. Es decir, que los pequeños bancos, las pequeñas cooperativas, a la gente que todavía recurre, ya van a tender a quebrar y van a ser absorbidos por los grandes bancos, y eso va a generar un encarecimiento en los costos de los créditos. ¿Ya? Esto no va a afectar solo al sistema de pensiones, sino que también va a afectar al sistema financiero. Yo soy muy buena proyectando finanzas, me dedico mucho a eso, y puedo observar que cada vez que se produce una alta concentración, digamos, lo que ocurre es que se generan un alto costo para la población en términos de los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los créditos comerciales. Es así entonces como uno puede observar que lo más eficiente sería que ojalá hubiera un único actor en todo el mercado, porque de esa manera el costo más alto que tiene la AFP es el costo de ventas. Ya si uno mira, yo miré todos los estados de resultado de todo el periodo. ¿Pero no va en contra un poco de la libre competencia también, que hay un puro actor? Es que lo que pasa es que depende de la organización industrial, porque lo que tú quieres cuando hablas de oferta y demanda es que sea eficiente. Y si los costos de venta son muy altos, en un modelo además en que la persona está obligada a participar porque la demanda es completamente inelástica, o sea, tú o yo podemos decir, no, yo no voy a cotizar en la AFP, ninguno de los dos podemos hacer eso. Entonces, obviamente estamos obligados a participar. Y por otro lado tenemos esta estructura organizacional que tiende a ser oligopólica. ¿Por qué? Porque se tiende a concentrar producto de que solo los más grandes sobreviven. Entonces, estas dos cuestiones configuran un escenario en que lo mejor que podríamos hacer es hacer un servicio público de ese sistema con Contraloría Social, con mayores sistemas de control para evitar cualquier tipo de caso de corrupción, pero que al mismo tiempo eso reduzca los costos de venta y reduzca las comisiones que pagamos, porque nosotros hemos llegado a pagar un 3% de nuestro salario como comisión. Eso es lo que ha entregado el sistema a lo largo de los años. Hay AFPs que cobran el doble hoy a sus afiliados, y obviamente la gente no sabe cuánto le cobran en su comisión, porque es parte de la demanda inelástica que poseen las personas. Es como una invisibilidad que se adquiere respecto de esa información, y por tanto la misma estructura organizacional del sistema promueve que sea un servicio público. Marcela, nos queda un minutito, pero brevemente, ¿cuál es la hoja de ruta que viene para los próximos meses, digamos,
digamos, ¿qué es lo que viene ahora en el Congreso para que finalmente sea aprobada esta reforma? Bueno, mira, está pasando por las distintas comisiones, ya llegó a Hacienda, sí. Va a pasar a votación en sala, yo me imagino que eso va a ocurrir ya en marzo, hay fuertes resistencias por parte de la oposición. Yo he definido que este proyecto es un proyecto en donde nadie gana, el gobierno, si lo aprueba, va a ser un logro político, pero va a ser un perjuicio económico no solo para este gobierno, sino que para todos los que van a venir. Y la gente le va a pasar la factura política luego al gobierno cuando se dé cuenta que no resolvió el problema de pensiones. Por otro lado, la derecha, si lo aprueba, también va a estar fortaleciendo una posición coyuntural del gobierno en vez de poder generar una reforma que además sea mejor que la que se está presentando ahora, porque repito, este es el peor proyecto que hemos visto. Pero tendríamos que volver a marzo, definitivamente. Así que la trayectoria es que en efecto se produzca en marzo la última votación. Yo me imagino que esto va a ocurrir así y muy por cierto van a quedar muchas cosas sin resolver y que van a generar un fuerte perjuicio a la población en el futuro. Perfecto. Marcela Vera, economista de la Universidad de Chile, Universidad de Barcelona, hablando sobre justamente lo que está ahora la reforma de pensiones, la discusión en el Congreso, lo que viene y dando también su punto de vista al respecto de cómo podría quedar o qué implicancias tiene esta posible reforma previsional, porque todavía no podemos decir que está, aunque lo más posible es que salga. Aún no está, va a haber que ver qué es lo que va a hacer la derecha, si va a permitir que este proyecto en términos técnicos se apruebe y que aún así sea nefasto, o si va a pensar de forma política y va a ver si es que entonces va a ganar, digamos, la jugada y va a generar un nuevo proyecto en donde además puede perfectamente presentar la idea de una ley corta para subir las pensiones inmediatamente. Esa sería la jugada en donde más ganaría políticamente y donde lamentablemente Chile podría custodiar todavía un rato en cómo generar un mejor proyecto y cómo tener pensiones inmediatamente más altas. Perfecto, muchas gracias Marcela. Ya te cuento que ya viene Emprender es Clave, este espacio de 2 horas donde hablamos de emprendimiento, de startup, de empresas, de pymes también, con María José García, y quien habla, y los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo. Chau, chau. Comunidad